Evaluación del desempeño, módulo 1, revisión conceptual. Vivimos en un mundo en el cual siempre estamos evaluando el desempeño de las cosas, de los objetos y de las personas que nos rodean. Queremos saber hasta dónde llega el volumen del equipo de sonido que hemos comprado, a cuánta velocidad corre nuestro automóvil en una autopista, cómo reaccionan nuestros amigos ante determinadas situaciones difíciles en las que nos hemos metido, cómo va el rendimiento de nuestra cuenta de ahorro en relación a otras inversiones, cómo marchan las acciones en la bolsa de valores, qué resultados obtiene nuestra empresa y cosas por el estilo. La evaluación del desempeño es un hecho común y corriente en nuestras vidas y también en la de las organizaciones. La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación del desempeño laboral, individual o de equipos. Aunque la evaluación del desempeño de equipos es fundamental cuando estos existen en una organización, el enfoque de la evaluación del desempeño en la mayoría de las empresas se centra en el empleo y en el empleado individual. Sin importar el énfasis, un sistema de evaluación eficaz evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, metas y objetivos. La gestión del desempeño consiste en todos los procesos organizacionales que determinan qué tan bien se desempeñan los empleados, los equipos y finalmente la organización. Cada función de recursos humanos contribuye a este desempeño. El proceso incluye la planeación de recursos humanos, el reclutamiento y la selección de personal, capacitación y desarrollo, la planeación y el desarrollo de carrera y programas de compensación. La evaluación del desempeño es especialmente decisiva. Una organización debe tener algún medio para evaluar el nivel de desempeño individual y de equipos con el propósito de elaborar planes adecuados de desarrollo. Aunque la evaluación es solo un elemento de la gestión del desempeño, es vital en tanto que refleja directamente el plan estratégico de la organización. La competencia global afecta a casi todas las empresas. Por ello, para lograr la supervivencia y el éxito, es importante que las mismas sigan siendo competitivas en ese ambiente. Las organizaciones mantienen una competencia continua solo a través del desarrollo incesante de los recursos humanos. La evaluación del desempeño es un mecanismo potencial para el crecimiento. Es necesario que los gerentes se den cuenta que la evaluación del desempeño debe ser integral y que es un proceso continuo, no simplemente un acontecimiento periódico. Nuestro interés particular no está en el desempeño en general, sino específicamente en el desempeño en un puesto, o sea, en el comportamiento de la persona que lo ocupa. Este desempeño es situacional, varía de una persona a otra y depende de innumerables factores condicionantes que influyen mucho en él. El valor de las recompensas y la percepción de que éstas dependen del afán personal determinan la magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a hacer. Es una relación perfecta de costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y las capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. Así, el desempeño está en función de todas aquellas variables que lo condicionan notoriamente. La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance,
evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. En resumen, la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los empleados, formal o informalmente, en cierta continuidad. Además, es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. Esto depende de los tipos de problemas identificados. La evaluación del desempeño servirá para definir y desarrollar una política de recursos humanos acorde con las necesidades de la organización. Las prácticas de la evaluación del desempeño no son nuevas. Desde que una persona empleó a otra, el trabajo de ésta fue evaluado en función de la relación costo-beneficio. Los sistemas formales de evaluación tampoco son recientes. En plena Edad Media, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y el potencial de cada uno de los jesuitas que predicaban la religión por todo el mundo, en una época en la cual los navíos de vela eran la única forma de transporte y de comunicación. El sistema estaba compuesto por clasificaciones que los miembros de la orden preparaban de sí mismos por medio de informes que cada superior elaboraba respecto a las actividades de sus subordinados y por informes especiales que desarrollaba todo jesuita que consideraba que tenía información sobre su propio desempeño o el de sus colegas y que de lo contrario, ésta le resultaría inaccesible al superior. Mucho tiempo después, alrededor de 1842, el Servicio Público de Estados Unidos implantó un sistema de informes anuales para elaborar y evaluar el desempeño de sus trabajadores. En 1880, el ejército estadounidense adoptó el mismo sistema y en 1918, la General Motors desarrolló un sistema para evaluar a sus ejecutivos. Sin embargo, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los sistemas de evaluación del desempeño empezaron a proliferar en las organizaciones. No obstante, el interés se dirigía exclusivamente hacia la eficiencia de la máquina como medio para aumentar la productividad de la organización. A principios del siglo XX, la Escuela de la Administración Científica propició un fuerte avance de la teoría de la administración que con un propósito de aprovechar la capacidad óptima de la máquina, dimensionó en paralelo el trabajo del hombre y calculó con precisión el rendimiento potencial, el ritmo de operación, la necesidad de lubricación, el consumo de energía y el tipo de ambiente físico exigido para su funcionamiento. Sin embargo, la importancia puesta en el equipamiento y el consiguiente planteamiento mecanicista de la administración no resolvieron el problema de aumentar la eficiencia de la organización. Así, el hombre en forma de un aprietabotones era visto como un objeto moldeable a los intereses de la organización y fácilmente manipulable, dado que se consideraba que era motivado tan solo por objetivos salariales y económicos. Con el transcurso del tiempo, se comprobó que las organizaciones habían conseguido resolver los problemas relacionados con la primera variable, que era la máquina. Pero no se había logrado ningún progreso en la segunda variable, el hombre. La eficiencia de las organizaciones seguía siendo una buena intención. En la Escuela de las Relaciones Humanas vino una revisión total del planteamiento y así el interés principal de los administradores se desligó de las máquinas y se enfocó hacia el hombre. Con el advenimiento de las nuevas teorías de la administración, las mismas cuestiones que habían sido planteadas respecto a la máquina fueron transferidas a las personas.
cómo conocer y medir el potencial de las personas, cómo conseguir que se aproveche todo ese potencial, cuál es la fuerza básica que impulsa su energía hacia la acción. Estos interrogantes dieron lugar a infinidad de respuestas y provocaron el surgimiento de técnicas administrativas capaces de crear las condiciones para que el desempeño humano en las organizaciones mejorara efectivamente, así como toda una avalancha de teorías respecto a la motivación para el trabajo. Toda la secuencia posterior de teorías de la administración y la organización que fueron surgiendo tuvo un efecto contundente. La importancia del ser humano en las organizaciones y su papel para dar dinamismo a los demás recursos de la organización. Sin embargo, no se podía dejar ese papel a la suerte. No solo era necesario plantear y poner en funcionamiento el desempeño humano, sino también había que evaluarlo y orientarlo hacia determinados objetivos comunes. Las evaluaciones de desempeño proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de los trabajadores que permite vinculación de la persona al cargo, permite el entrenamiento, las promociones, los incentivos por el buen desempeño, el mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados, el autoperfeccionamiento del empleado, informaciones básicas para la investigación de recursos humanos, estimación del potencial de desarrollo de los empleados, estímulo a la mayor productividad, oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa, la retroalimentación con la información del propio individuo evaluado, otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. Sin embargo, de todas ellas, consideramos que una de las más importantes es la retroalimentación que obtiene el empleado en este proceso. Si se le indica que ha realizado un buen trabajo, el trabajador se sentirá estimulado y creerá que ello puede ayudarle en un futuro a obtener diversas compensaciones por parte de la organización. El empleado, cuyos méritos son calificados, se esforzará en sus tareas diarias porque sabe que se le vigila y califica su esfuerzo. Sin embargo, cuando un funcionario es calificado como deficiente, a través de la evaluación puede descubrir aspectos inadvertidos que le permita su superación. Los objetivos de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño ha dado lugar a innumerables demostraciones a favor y otras verdaderamente en contra. Sin embargo, poco se ha hecho para comprobar de forma real y metódica cuáles son sus efectos. La evaluación del desempeño no se puede restringir a la opinión superficial y unilateral que el jefe tiene respecto al comportamiento funcional del subordinado. Es preciso descender a mayor nivel de profundidad, encontrar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si es necesario modificar el desempeño, el principal interesado, o sea, el evaluado, no solo debe tener conocimiento del cambio planteado, sino también debe saber por qué se debe modificar y si es necesario hacerlo. Debe recibir la retroalimentación adecuada y reducir las discordancias relativas a su actuación en la organización. La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, es un medio, es una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización. Para alcanzar ese objetivo básico, la evaluación del desempeño pretende alcanzar diversos objetivos intermedios, como es la idoneidad del individuo para el puesto, la capacitación, promociones, incentivo salarial por buen desempeño, mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados, desarrollo personal del empleado, información básica para la investigación de recursos humanos, estimación del potencial de desarrollo de los empleados, el estímulo para una mayor productividad,
y el conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. También da conocimiento de la retroalimentación, el feedback de información al individuo evaluado y otras decisiones de personal como las transferencias, las contrataciones, etc. En resumen, los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se pueden presentar en 3 fases. Primero, en permitir condiciones de medición del potencial humano a efecto de determinar su plena utilización. Segundo, permitir que los recursos humanos sean tratados como una importante ventaja competitiva de la organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo obviamente de la forma de la administración. Y tercero, ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la organización con la consideración de los objetivos de la organización de una parte y los objetivos de los individuos de la otra. Cuando un programa de evaluación del desempeño se ha planteado, coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son el individuo, el gerente, la organización y la comunidad. Los beneficios para el gerente sería evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados con base en factores de evaluación y principalmente contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. También proporcionar medidas a efectos de mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados y comunicarse con sus subordinados con el propósito de hacerles comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está su desempeño. Dentro de los beneficios para el subordinado se pueden enumerar que conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa valora, conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y según la evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, conoce las medidas que el jefe toma para tomar su desempeño, programa de capacitación, de desarrollo, etc., y las que el propio subordinado debe tomar por cuenta propia, como corregirse, la mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etc. También hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control de personales. Dentro de los beneficios para la organización está la evaluación del potencial humano a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, define cuál es la contribución de cada empleado. Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y o perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una promoción o transferencia. Dinamiza su política de recursos humanos al ofrecer oportunidades a los empleados como promociones, crecimiento y desarrollo personal, con el estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo. Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación de desempeño, los cuales mencionamos a continuación. Los estándares o parámetros de desempeño. La evaluación requiere de estándares de desempeño que permitan mediciones más objetivas. Estos parámetros pueden extraerse del análisis de puestos, basándose en las responsabilidades y labores en la descripción del puesto. El analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados. Cuando se carece de esta información, los estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o conversaciones con el supervisor inmediato. Otro de los elementos comunes a estas evaluaciones es la medición del desempeño. La medición del desempeño consiste en los sistemas de calificación de cada labor, los cuales pueden radicar en habilidad, rapidez, eficiencia, etc.
Las mediciones se dividen en objetivas y subjetivas. Estas mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas o defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, es decir, se basan exclusivamente de las opiniones generadas por el evaluador. También están los desafíos de la evaluación del desempeño. Existen barreras que perjudican el proceso de evaluación, los cuales hemos dividido en barreras metodológicas y originadas de los perjuicios del evaluador. En cuanto a las barreras metodológicas, estas son inherentes a los formularios y al funcionamiento de los métodos de evaluación, como la dificultad en la recolección de la información sobre el desempeño y la dificultad de analizar el desempeño del individuo. Con relación a los perjuicios del evaluador, durante el proceso de evaluación presentamos algunos de ellos a continuación, como son los elementos subjetivos. Werther y Davis señalan muy atinadamente esta situación, indicando que cuando el evaluador permite que sus percepciones y opiniones personales sobre el evaluado interfieren en su juicio, pueden introducirse elementos que distorsionan todo el proceso posterior. En otras palabras, son ideas que desarrolla un evaluador que no tienen una base real o medible y que pueden ser favorables o desfavorables para el empleado. Está el error por tendencia al promedio. Existen evaluadores que evitan proporcionar calificaciones muy altas o bajas y en su lugar optan por colocar a todos sus evaluados en los promedios de desempeño. Esta situación invalida el proceso de la evaluación, ya que de esta forma oculta los problemas de aquellos que no alcanzan los niveles exigidos y perjudica a la vez a los trabajadores que han tenido un desempeño sobresaliente. También está la permisividad e inflexibilidad. Algunos evaluadores califican de forma extremadamente benevolente o severa, ya que se sienten movidos por un deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad o de imponer un grado alto de respeto y distancia, invalidando el proceso objetivo de la evaluación. Hay elementos culturales y políticos que existen entre los evaluadores que son etnocentristas, es decir, consideran su propia cultura como la mejor. Igualmente pueden considerar su inclinación política como la más indicada. Un evaluador de raza judía, por ejemplo, que estima el desempeño de personas provenientes de la cultura árabe, es probable que tengan diferencias y roces, a menos que el evaluador esté consciente de la posibilidad de estar emitiendo juicios influidos por sus pensamientos políticos o culturales. Acciones recientes señalan que las acciones más recientes de un empleado pueden afectar en gran medida sus calificaciones, ya que es probable que estas acciones, buenas o malas, estén más presentes en la mente del evaluador. Por otro lado, Gibson indica que los trabajadores suelen estar conscientes de esta tendencia, ya que se muestran interesados, productivos y cooperativos precisamente antes de llevar a cabo la evaluación formal. El evaluador debe incluir la conducta importante del pasado del trabajador, ya que de lo contrario, el proceso de evaluación carece de sentido. Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto del halo. El término halo sugiere que hay un aura positiva o negativa en torno a un determinado empleado. Esta aura puede influir en la evaluación realizada por el calificador.
En otras palabras, este error se debe a la incapacidad del evaluador para observar a un colaborador independientemente del aura que éste tenga y dedicarse a estimar de forma exclusiva el desempeño que ha demostrado en su puesto de trabajo.